¿Qué tal, programadores? En este video vamos a realizar nuestra primera aplicación de escritorio para Windows utilizando Visual Studio 2022. Así que vamos a seleccionar la opción Create New Project, vamos a elegir la opción Windows Forms App.NET Framework, que va a ser compatible con la mayoría de Windows, y hacemos doble clic allí. Ahora vamos a cambiar el nombre y lo que vamos a crear es una calculadora de ahorro. Eliges la ubicación para tu proyecto y listo, nos vamos a crear. Y aquí tenemos nuestra ventana de diseño en la cual vamos a cargar los elementos correspondientes a nuestro programa y que son los elementos que va a ver el usuario desde la interfaz gráfica. Así que desde el toolbox o caja de herramientas puedo filtrar el elemento que necesite, en este caso el label. Puedo hacer doble clic o arrastrar y soltar en la ventana. Y en este label puedo colocar un texto de manera fija o lo puedo utilizar para escribir de manera dinámica desde el código. Ahora voy a agregar un segundo label que me va a permitir escribirle al usuario que digite el dinero a ahorrar. Agregaremos un tercer label correspondiente a la cantidad de meses y ya vamos a agregar las entradas. Voy a agregar un botón, aquí simplemente borramos, filtramos. Puedo hacer doble clic o nuevamente lo arrastro y lo suelto. Y aquí va quedando mi interfaz. Nuevamente dentro del toolbox vamos a agregar esta vez un elemento de entrada que va a ser el textbox, y en este textbox el usuario va a ingresar el número correspondiente a la cantidad de dinero, y voy a agregar un control que se llama numeric up down, que va a ser una entrada también y que el usuario me va a servir para elegir el número de meses. Agrego un label más para calcular el resultado de la operación y se lo vamos a poner en la parte inferior. Y bueno, aquí está nuestra interfaz y vamos a empezar a personalizar cada uno de los elementos. Así que este primer label voy a cambiarle el nombre, ya que eso me va a permitir desde el código identificarlo más fácilmente. Colocamos la convención LBL frase y así lo identificaremos en el programa. Ahora vamos a cambiar la propiedad AutoSize para poder modificar su tamaño y lo voy a colocar en falso. Esto me va a permitir tomar este control de tamaño y elegir el tamaño correspondiente a esta caja. Una vez ajustamos un poco los bordes, vamos a buscar la propiedad estilo de bordes, border style, y voy a elegir una de estas opciones, fix 3D, y esto me va a permitir tener un estilo en esa caja. Y voy a quitar ese texto para que no tenga ningún texto. Hago clic o hago enter y ya está. Ahora voy a elegir la misma configuración para este label 4 y voy a dejar la convención LBL. Esta vez lo voy a dejar como salida. Aquí mostraremos el resultado de nuestra operación y vamos a cambiar nuevamente la propiedad AutoSize por falso y agregamos el borde Fix 3D. Así que también voy a cambiar este tamaño para que no sea 7.8 sino sea un poco más grande. Lo dejaremos en 18 y en cursiva negrilla vamos a colocar a elegir un tipo de letra. Puede ser Open Sans, vamos a elegir allí. Bueno, y vemos que ya ha cambiado. Manualmente debo ajustar el tamaño. Y aquí tenemos unas herramientas de alineación muy interesantes que nos muestran una regla que me permite alinear con elementos ya existentes en nuestro diseño para que sea más simétrico el diseño. Listo, vamos a borrar ese texto. Label 4, vamos a ir a la propiedad texto. Y esto lo borraré ya que desde el código escribiremos un texto en esta salida. Bien, voy a agregar también el mismo tamaño a mi label frase, a mi LBL frase. Vamos a ponerlo con tamaño 16 y ya lo tenemos. Bueno, y en el caso de label 2 y label 3, lo que vamos a hacer es personalizar el texto para que le dé información al usuario de lo que corresponde las entradas. Así que vamos a label 2, vamos a cambiar el tamaño, vamos a seleccionar una fuente para que sea diferente. Y nos vamos con una de estas fuentes comunes, puede ser esta Arial, listo. Y haremos lo mismo para label 3, así que ya se han tomado los cambios. Aquí tenemos el texto label 2, vamos a cambiarlo por dinero a ahorrar. Y en el caso del label 3 esto corresponderá a la cantidad de meses, así que cambiaré nuevamente el tamaño para que sea uniforme. Lo ponemos en 18 y vamos a elegir Arial. Bueno, aquí no recuerdo cuál era, vamos a probar con esta no es. Bueno, me devuelvo un poco y era Arial Unicode, así que ya nos queda similar el diseño. Bien, y vamos a cambiar ese texto por la cantidad de meses. Me voy a la propiedad text y le escribimos el texto correspondiente, cantidad de meses, enter, y allí ya lo tenemos. Bien, y estas entradas, el textbox,
Voy a darle un nombre que sea fácil de identificar, así que aquí utilizaremos la convención en minúscula txt correspondiente a textbox y en mayúscula el nombre de esa caja, que va a ser cantidad. Lo dejamos así y en la propiedad de fuente vamos a elegir un tamaño correspondiente para que la caja se haga más grande, y este mismo proceso lo vamos a hacer en cantidad de meses. Así que alineamos estas cajas un poco, vamos a elegir cantidad de meses, vamos a cambiar nuevamente su nombre, y para que sea un nombre genérico fácil de identificar en el código vamos a darle NUD correspondiente a Numeric Up Down, y ahora voy a una palabra en mayúscula inicial, meses, para que sea más fácil de encontrar desde el código. Nuevamente en la fuente voy a cambiar su tamaño, y esto me va a modificar el tamaño en la ventana de diseño. Y listo, alineamos y ya. Ahora vamos a trabajar con el elemento botón, al cual le voy a cambiar su tamaño. Vamos a desplazarlo hacia la derecha, cambiamos su tamaño manualmente, y a este botón le vamos a personalizar también su nombre utilizando la convención btn y luego mayúscula inicial calcular, botón calcular. Vamos a cambiar su propiedad texto para que no sea button one sino calcular, y bien, damos enter y ahí ya está. Así que ya tenemos nuestra interfaz, podemos hacer algunos ajustes y vamos a hacer una ejecución para ver cómo se ve. Y bien, esta será la ventana que el usuario va a ver con las dos salidas, los dos elementos de entrada y el botón calcular. Nuestras entradas permiten ingresar valores como el dinero real, la cantidad de meses, pero aún no tenemos programada ninguna función. Así que ahí tenemos una primera ejecución, podemos cerrar o pararla aquí con el botón rojo. Y nos vamos a ver el código correspondiente a esta forma 1. Así que me voy a View Code y aquí tengo el código correspondiente, que tenemos unas librerías y tenemos el namespace con la clase forma 1, nuestra ventana de diseño con los elementos correspondientes, y vamos a empezar a trabajar en los primeros eventos. Así que si hacemos doble clic en calcular, el código me va a crear un evento que es el evento clic al botón calcular. Y cada vez que se haga clic en este botón, se va a ejecutar el bloque de instrucciones que está enmarcado en este paréntesis. Bueno, y aquí vamos a crear la variable entera dinero, y esta variable va a leer el valor que el usuario ingresa en la caja de texto cantidad, su propiedad text. Y esta advertencia que nos aparece aquí en rojo quiere decir que text es un string o cadena de texto y no se puede almacenar en una variable de tipo número. Entonces vamos a utilizar la función inParse, que me va a convertir esta cadena de texto a un número. A continuación vamos a agregar la variable numMeses, que me va a almacenar el número de meses que el usuario agrega en el control numérico. Y aquí de manera similar voy a elegir el nombre que le dimos a ese control y vamos a acceder a su propiedad value. Y aquí tenemos una advertencia que me está diciendo que esa caja por defecto está con valor decimal y no la puedo convertir implícitamente a un número entero. Es el tipo de advertencias que nos da Visual Studio. Aquí lo que vamos a hacer es un casting o decirle a Visual que este texto, que este valor me lo maneje como un entero para poder almacenarlo en numMeses. Así que ya tenemos nuestros dos valores que vienen de parte del usuario. Ahora lo que vamos a hacer es declarar una variable que va a ejecutar y almacenar el resultado de la operación. Así que aquí declaramos la variable entera total, que va a ser igual al dinero multiplicado por el número de meses que declaramos anteriormente. Y el resultado de esta operación la vamos a poner en la salida. La salida la denominamos LBL salida, vamos a acceder a su propiedad texto y la vamos a igualar a el total que declaramos anteriormente, formateado como un string para que no haya problemas. Pero a esta salida vamos a agregarle un texto para que sea una frase completa, y lo que voy a hacer es abrir la doble comilla y vamos a decirle: ahorrarás el número que me dio en la operación anterior. Vamos a agregar aquí un espacio, otra parte de la frase durante espacio. Voy a concatenar con el más, es decir, voy a unir texto y variables utilizando el más. Y cuando agrego un texto, dejo un espacio para
que no vaya a quedar unido al contenido de la variable. Y aquí terminamos con la palabra meses. Ahí tenemos el resultado de nuestro cálculo enmarcado dentro de una pequeña frase que se va a ver reflejada en la propiedad texto del label salida, que es el cuadro que definimos anteriormente en la parte inferior. Hacemos una ejecución, una pequeña prueba y vamos a borrar 150 durante 4 y aquí tenemos la salida como la definimos con el formato. Ahorrará 600 durante 4 meses. Así que vamos a parar y completaremos la siguiente parte del programa. Y bueno, programadores, vamos a finalizar nuestro proyecto con un array de frases que van a salir de manera aleatoria. Así que la sintaxis para hacer esto va a ser string, el corchete, le doy un nombre a nuestro array que va a ser frases y le decimos que va a ser igual, abrimos y cerramos llave y terminamos con un punto y coma. Vamos a acomodar aquí un poco la ventana para tener más espacio y nos vamos a crear nuestra primera frase. Y todo texto o string se escribe con doble comilla. Así que aquí voy a escribir unas frases sobre el ahorro. Ahorra para invertir, coma, no para gastar. Y esta frase es una frase de un autor anónimo. Así que ahí tengo mi primera frase. Y toda frase se cita dentro de comillas. Entonces aquí vamos a ver un truco para poder agregar una doble comilla dentro de un string. Para esto vamos a agregar un carácter que es el backslash y que me va a permitir escapar un carácter especial. En este caso con el backslash le digo ignoremos el siguiente carácter para que aparezca dentro del string y voy a hacerlo al inicio y al final de la frase. Y para agregar un segundo elemento vamos a agregar la coma y utilizando esta misma sintaxis puedo agregar las diferentes frases. Así que me voy a traer unas frases y las voy a pegar acá. Y bueno chicos, aquí tenemos un array con 7 elementos. Lo que vamos a hacer es en nuestro label frase, vamos a elegir una frase de manera aleatoria. Y para hacer esto vamos a utilizar una clase que se llama random y vamos a crear un objeto. Le puedes colocar el nombre que quieras. Aquí va a ser random, objeto random y vamos a decir que es igual a new random. Esto lo veremos más adelante, es programación orientada a objetos. Y lo que vamos a hacer es poner una frase aleatoria en la salida de las frases. Así que al elemento lbl frase vamos a acceder a su propiedad text y vamos a decirle que eso va a ser igual a buscar dentro del array frases y elegir un objeto aleatorio utilizando la función next del 1 al 7. Así que vamos a probar esto. Aquí lo tenemos, elegimos el dinero a ahorrar, elegimos la cantidad de meses y allí está. Vamos a cambiar nuevamente el dinero a ahorrar. Esta vez por 250, cambiemos los meses con el control numérico y aquí ha cambiado nuestra frase. Así que ahí está el programa chicos, nuestra primera aplicación en Windows utilizando el lenguaje de programación C#, C numeral. Y si ejecuto nuevamente el programa, los valores van a aparecer en limpio. Así que hagamos esta prueba nuevamente, cambiemos la cantidad de meses y allí lo tenemos, un programa muy sencillo con conceptos muy interesantes. Si te ha gustado, hazme saber en los comentarios para hacer más videos como este. Así que sigue programando y nos vemos en la próxima. Chao, chao.